Bienvenidos a su canal Aprende Mates. En el video de hoy estaremos hablando acerca de la derivada, las reglas de derivación y veremos todo esto en 10 ejercicios explicados paso por paso. A través de la resolución de estos ejercicios pretendemos que sea capaz de derivar usando correctamente las reglas de derivación. Pasaremos a ver ahora estos ejercicios cuáles son. Aquí tenemos los ejercicios que veremos en el video de hoy. Son 10 funciones las cuales estaremos derivando. Aquí vemos cuyo nivel de complejidad varía de una función a otra. No voy a detenerme diciendo qué dice cada una de estas funciones porque la iremos tratando una a una. Aquí tenemos la función f en x, que es nuestro primer ejercicio. Derivaremos la función f en x. F en x igual a x cuadrado más 1 sobre 3x cuadrado menos 1 más el producto de x cuadrado menos 1 por 1 menos x. Veremos cómo sea la derivada en este ejercicio. Tenemos aquí la función que vimos anteriormente. La derivada de esto va a ser igual a la derivada de todo esto que tenemos aquí, que es igual a la derivada de el primer término más la derivada del segundo término. Aquí tenemos una de las reglas de la derivación, que la derivación es lineal. Podemos derivar los términos de forma separada y sacar los factores comunes. Aquí tenemos la regla como tal. Como aquí tenemos una suma, podemos derivar primero este término y después este término. Tenemos aquí la derivada. Vamos a seguir resolviendo el ejercicio. Primero analizaremos la derivada del primer término. La derivada del primer término va a quedar de esta manera. Aquí estamos aplicando la regla del cociente. La regla del cociente nos dice que la derivada de un cociente de dos funciones va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Esta es la regla del cociente. También usaremos aquí una regla denominada la regla del producto. La regla del producto es la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más la derivada del segundo término por el primer término sin derivar. Estas dos reglas son imprescindibles para el cálculo diferencial. Aquí tenemos ahora que aquí aplicamos la regla del cociente. Nos quedaría de la siguiente forma: la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Aquí aplicamos la regla del cociente. Ahora analizaremos el segundo término. En este segundo término tenemos un producto de dos funciones. Aquí aplicaremos la regla del producto. Tenemos que la derivada de todo este término que tenemos aquí es la derivada del primer término por el segundo término sin derivar más la derivada del segundo término por el primer término sin derivar. Ahora veremos cómo se resuelven estas derivadas que tenemos aquí. Tenemos que la derivada de este término aquí, esto es una suma de dos funciones, una función cuadrática y uno que es una función constante. Tenemos que, como vimos que la derivación es lineal, nos quedaría de esta manera así: la derivada es lineal, la derivación es lineal, nos quedaría derivada de x cuadrado más la derivada de 1. Derivada de x cuadrado más la derivada de 1 por este término de aquí, menos la derivada de x cuadrado más 1, menos x cuadrado más 1 por la derivada de 3x cuadrado menos 1. Esto podemos aplicar lo mismo que aplicamos aquí al inicio, pero en vez de suma con resta, y nos quedaría 3 por la derivada de x cuadrado, porque acuérdense que sacamos las constantes hacia afuera de la derivada, más la derivada de menos 1. La resta es igual a 3x cuadrado más menos 1. Esto nos quedaría de esta forma.
Ahora pasemos a derivar x cuadrado menos 1. Como vimos aquí, x cuadrado menos 1 es igual a x cuadrado más menos 1. Nos quedaría derivada de x cuadrado más la derivada de menos 1. Y la otra derivada que nos faltaría por resolver es esta que tenemos aquí. Derivada de 1 menos x. Esto es igual 1 más menos x. Derivada de 1 menos la derivada de x. Nos quedaría esta expresión. Ya nos quedarían expresiones más simples que resolveremos a continuación. La derivada de x cuadrado es igual a 2x. La derivada de 1 es 0, porque la derivada de todas las constantes es 0. Y la derivada de x es 1. Ahora tenemos la regla de la potencia, muy importante también. Esta regla de la potencia nos dice que la derivada de la función x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. Continuemos con la derivación. Derivemos ahora 3 por la derivada de x al cuadrado. X al cuadrado, aplicando la regla de la potencia, nos quedaría 2x, luego nos quedaría 2 por x. Vimos que la derivada de las constantes es 0, derivada de menos 1 es 0. Vemos ahora derivada del cuadrado, como vimos anteriormente, es 2x, derivada de menos 1 es 0. Ahora aquí, derivada de 1 también es 0 porque 1 es una constante. Y tenemos que la derivada de x es 1. X es x a la 1 y por regla de la potencia, x a la 1 menos 1 es x a la 0 y x a la 0 es igual a 1. Luego tendríamos este resultado aquí, que es el resultado de hallar esta derivada. Pasemos ahora a resolver los cálculos del desarrollo normal de polinomios después de haber calculado las derivadas. Y lo que haremos es multiplicar aquí, te queda 2x por 3x cuadrado es 6x al cubo, menos 1 menos 2x, nos queda aquí de esta manera, menos todo este término, todo este término. 3 por 2 es 6x, menos 6x cuadrado, más 3 por 2x menos 1, menos 6x. Ajá. Ahora continuemos. Nos quedaría aquí desarrollar el producto este. 2x por 1 es 2x, 2x por menos x es menos 2x cuadrado. Ahora nos faltaría este producto, que es simplemente multiplicar esta expresión aquí por menos 1, nos quedaría menos x cuadrado más 1. Y al agrupar términos semejantes, nos quedaría aquí menos 8x, porque 6x al cubo simplifica con 6x con menos 6x al cubo. Me quedaría aquí arriba menos 8x. Aquí menos 2x cuadrado, menos x cuadrado, menos 3x cuadrado, más 2x más. Y así nos quedaría el resultado de la derivada del primer ejercicio. Pasemos ahora al segundo ejercicio. El segundo ejercicio viene dado por la función g en x. La función g en x es igual a x a la 5 sobre x al cubo menos 2. Vemos cómo se resuelve la derivada de la función g en x. La derivada de esta función va a ser igual. Aquí tenemos la regla del cociente vista en el ejercicio anterior. Nos quedaría la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Este es un ejercicio donde se evidencia bien la regla del cociente. Aquí se aplica únicamente la regla del cociente y la regla de la potencia principalmente. Veremos ahora. Aquí nos queda de esta manera. Aquí aplicamos la regla de la potencia. Tenemos x a la 5. Luego la derivada de x a la 5 es x a la 5 menos 1, x a la 4. Y pasamos el 5 multiplicando ese x a la 4. 5x a la 4. Por 3x al cubo menos 2 menos la derivada de x al cubo menos 2. Esto vimos que la derivada es lineal.
Luego nos queda aquí es la derivada de x al cubo más la derivada de menos 2 por x a la 5. Y el denominador se nos queda igual, ya que no tiene ninguna derivada. Aquí tenemos que la derivada de x al cubo por regla de la potencia es 3x cuadrado y la derivada de menos 2, que es una constante, es 0. Aquí tenemos eso planteado. Luego solo nos faltaría multiplicar. Nos quedaría 5x a la 7 menos 10x a la 4 menos 3x a la 7 sobre el denominador. Aquí agrupamos términos semejantes y nos queda 2x a la 7 menos 10x a la 4 sobre x al cubo menos 2 al cuadrado. Este es el resultado de la derivada de esa función. Esta es una función más simple que nos permitía usar únicamente la regla del cociente y la regla de la potencia para entrenarnos en estas dos reglas imprescindibles en el cálculo diferencial. Pasaremos a esta función. Esta función h en x es igual a tangente de x sobre x. Aquí aparece una función trigonométrica tangente de x. Vemos cómo se resuelve la derivada de esta función. La derivada de la función vista anteriormente va a ser igual a la derivada de la tangente va a ser igual. La derivada de la tangente va a ser igual a secante cuadrado. Y como vimos anteriormente, tenemos aquí derivada de la tangente por x menos derivada de x por la tangente. Aquí estamos aplicando la regla del cociente primero que todo para eliminar el cociente de la derivada. Y tenemos aquí esto. Aquí simplemente tenemos que hallar la derivada de la tangente, que es secante cuadrado, por x, porque la x no nos falta la derivada, menos 1 por tangente de x. La derivada de x, como vimos anteriormente, es 1. Y nos quedaría de la siguiente forma. Secante cuadrado de x por x menos 1 por tangente de x sobre x cuadrado. Lo que haremos aquí es separar los términos, ya que esto es una resta, y nos quedaría secante cuadrado de x sobre x, porque simplificamos esta x con este cuadrado y nos queda x a la 1 aquí abajo, menos tangente de x sobre x cuadrado. Este es el resultado de la función derivada. Aquí vemos una nueva regla para derivar una función trigonométrica, que es tangente. Tenemos que la derivada de la tangente es igual a secante cuadrado. Pasaremos ahora al siguiente ejercicio. Si en algún momento tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. Veremos ahora esta función, una función que integra un logaritmo, la función y en x, que es igual a x cuadrado, por logaritmo en base 3 de x. Vemos cómo se da su derivada. Tenemos que, aplicando una propiedad del logaritmo, que es el logaritmo en base a de b, es igual al logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. Esta es una propiedad denominada cambio de base. Podemos cambiar la base del logaritmo usando esta propiedad. Aplicándola aquí a la función original, nos quedaría que x al cuadrado logaritmo neperiano de x sobre logaritmo neperiano de 3. Para derivar es común usar el logaritmo neperiano, ya que este nos permite usar la regla correspondiente que veremos en la siguiente diapositiva. La derivada de la función va a ser igual a la derivada del producto. Esto es un producto de dos funciones, 1 sobre el logaritmo neperiano de 3 por derivada de x cuadrado por logaritmo neperiano de x. 1 sobre el logaritmo neperiano de 3 es una constante, y como vimos que la derivación es lineal, podemos sacar esa constante hacia el frente. Nos quedaría solo la derivada de x cuadrado por logaritmo neperiano de 3. Que esto va a ser igual a la derivada del producto de dos funciones x cuadrado y logaritmo neperiano de x. Primero es la función, la primera función, la derivada de la primera función por el logaritmo neperiano de x más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Aquí tenemos la regla que aplicamos en esta diapositiva.
Veremos ahora la siguiente diapositiva que nos dice, nos quedó de esta manera a aplicar las reglas correspondientes en la diapositiva anterior. Tenemos que aquí podemos aplicar la regla de la potencia y aquí una regla nueva que es la derivada del logaritmo de periano. La derivada del logaritmo de periano es igual a 1 sobre x. Aquí aplicamos derivada de x cuadrado es 2x y derivada del logaritmo de periano de x es 1 sobre x. Nos quedaría entonces 2x por logaritmo de periano de x más 1 sobre x por x cuadrado sobre logaritmo de periano de 3. Esto va a ser igual a 2 por x por logaritmo de periano de x más x. Lo que hacemos aquí es simplificar las x. Nos quedaría aquí simplemente x. Este es el resultado de la derivada. Aquí vimos esta regla que es muy importante también para la derivada del logaritmo. En futuros videos, en las integrales, veremos que es muy importante cuando tenemos x a la menos 1, integrando x a la menos 1, que nos queda el logaritmo de periano. Eso lo veremos en otros videos acerca de las integrales. Veremos esta función ahora, j en x, que pone junta una función trigonométrica, seno de x, y un logaritmo de x, logaritmo de periano de x. J en x es igual a x por seno de x por logaritmo de periano de x. Lo que tenemos aquí es la derivada de esta función más esta función de aquí. Tenemos un producto de 3 funciones. Tenemos que la derivada del producto de 3 funciones es igual a la derivada de cada una de las funciones por el producto de las restantes. Tenemos aquí el ejemplo de la regla de la derivada de 3 funciones y aquí aplicado nuestra función actual. Tenemos que primero la derivada de x, después la derivada del seno de x y después la derivada del logaritmo de periano de x. La derivada de x es 1, la derivada del seno de x es aquí, la tenemos, es la primera vez que usamos en este video, es igual al coseno de x y la derivada del logaritmo de periano de x es 1 sobre x. Luego solo nos bastaría agrupar términos semejantes. Tenemos aquí seno de x y seno de x, damos factor común, seno de x, que multiplica el logaritmo de periano de x más 1, más coseno de x por logaritmo de periano de x. Aquí se nos quedaría el resultado de esta derivada. Aquí introducimos la derivada del producto y aprendimos la regla de la derivada del seno de x. Veremos ahora el siguiente ejercicio que viene dado por esta función, la derivada de esta función. K en x es igual a euler a la x sobre seno de x. Vemos una función exponencial con base e sobre una función seno. Lo que vemos aquí es la derivada, la división entre dos funciones. Tenemos aquí aplicando la regla del cociente. Esta regla, miren cuántas veces la hemos visto en el video de hoy, muy importante. Tenemos la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, sobre el denominador al cuadrado. Aquí tenemos la derivada de euler a la x. La derivada de euler a la x es una derivada muy especial, ya que la derivada de euler a la x es euler a la x, no cambia, la derivada es la misma que su función original. Nos queda entonces aquí euler a la x por seno de x menos la derivada del seno es el coseno, menos coseno de x por euler a la x sobre seno cuadrado de x. Aquí podemos separar esto en dos términos, ya que tenemos una resta aquí arriba. Nos quedaría euler a la x sobre seno de x, ya que simplificamos este seno con este cuadrado aquí. Y aquí sí se mantendría igual coseno de x por euler a la x sobre seno cuadrado de x. Aquí vemos este ejercicio, fue bastante simple, pero pudimos usar esta derivada que no la habíamos usado antes. Ahora vemos la derivada de una función compuesta. Lx es igual a seno de 1 sobre x. Vemos siempre la función seno como seno de x, pero en este caso tenemos seno de 1 sobre x.
Vemos cómo lo desarrollaremos aquí. Tenemos que la derivada de L es igual a la derivada de seno 1 sobre X. Aquí veremos otra regla primordial en el cálculo diferencial, la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que si tenemos una función zx compuesta, f como función externa y g como función interna, nos quedaría de la siguiente manera. La derivada de la función f por la derivada de g. La derivada de la externa por la derivada de la interna. Veamos un ejemplo para que esto sea más claro. Tenemos que la derivada de la externa del seno es el coseno. Entonces nos quedaría la derivada externa coseno de 1 sobre x por la derivada de la interna. Esto aquí podemos aplicar la regla de la potencia o la regla del cociente, porque es un cociente. Aquí aplicamos la regla del cociente, pueden ustedes aplicar la regla de la potencia. 1 sobre x es la derivada de 1 por x menos la derivada de x por 1 sobre x al cuadrado. La derivada de 1 es una constante, es 0, y la derivada de x es 1. Entonces esto nos quedaría menos 1 sobre x al cuadrado. Coseno de 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado. Así nos quedaría coseno de 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Aquí me faltó poner el signo negativo. Ahí lo tienen. Menos coseno de 1 sobre x sobre coseno sobre x al cuadrado. Aquí vimos esta regla importante que es la regla de la cadena. Vamos a ver a continuación otro ejercicio que es una función compuesta igual, pero en este caso un poco más compleja, que tenemos aquí como función externa el coseno y como función interna también el coseno. M en x es igual a coseno del coseno de x. Vemos aquí la derivada de esta función es igual a la derivada de la externa. Mira, aquí vemos por primera vez la derivada del coseno, que es menos seno de x, menos seno de coseno de x. Y tenemos la derivada del coseno, que es menos seno de x. Tenemos la derivada de la externa, menos seno. Mantenemos la interna por la derivada de la interna, que es menos seno. Entonces nos quedaría menos por menos es más. Y nos quedaría todo positivo. Seno de x por seno del coseno de x. Aquí vimos una función compuesta solo por funciones trigonométricas. Veremos ahora otro ejercicio. Este ejercicio introduce las raíces cuadradas en nuestro cálculo diferencial, cuáles reglas las afectan y demás. Tenemos la función n en x que es igual a 1 más raíz de x sobre 1 más raíz doble de x. Primero que todo, como tenemos una división de dos funciones, siempre aplicamos la regla del cociente. La regla del cociente la hemos visto en múltiples ejercicios anteriores. Nos quedaría la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar sobre el denominador al cuadrado. Esta derivada de aquí tenemos 1 más raíz de x. Vimos que la derivación es lineal, luego esta derivada va a ser igual a la derivada de 1 más la derivada de raíz de x. En esta derivada de aquí tenemos lo mismo. Derivación lineal es igual a la derivada de 1 más la derivada de raíz de x. Pero tenemos que esta función de aquí, raíz doble de x, es igual a raíz de 2 por raíz de x. Raíz de 2 es una constante. Como vemos aquí, las constantes salen para afuera de la derivada. Vemos cómo se resuelve ahora la derivada de raíz de x. Tenemos que, por propiedades de los radicales, raíz de x es igual a x a la 1 medio. Y aquí podemos aplicar ahora la regla de la potencia que hemos visto en múltiples ocasiones. Tenemos que la derivada de una constante es 0.
la derivada de raíz de x es igual a x a la menos un medio por esta regla que vemos aquí. Continuamos ahora y nos queda que esto va a ser igual a este producto menos la derivada de esta constante que es 0 y volvemos a la derivada de raíz de x. La derivada de raíz de x, como vimos en este término de aquí, es x a la menos un medio raíz de 2 por x a la menos un medio por 1 más raíz de x. Y aquí tenemos todo este término resuelto. Solo nos bastaría agrupar términos semejantes, sumar, restar, multiplicar o dividir. Luego multiplicamos aquí y nos quedaría que x a la menos un medio por 1, x a la menos un medio sobre esto, que es 1 más raíz de 2 por x al cuadrado, más raíz de 2 por x a la menos un medio, y todo este término de aquí también nos quedaría hacia abajo. Nos quedaría esta solución final, este es el resultado final del ejercicio. Aquí introducimos los radicales, cómo se resuelven ejercicios con radicales. Pasaremos ahora al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio donde tenemos una función compuesta 3 veces. Tenemos la función raíz, tangente y adentro x sobre 2. Vemos cómo se resuelve este ejercicio. Tenemos que la derivada de esta función va a ser igual a la derivada aplicando la regla de la cadena. Aplicando la regla de la cadena como siempre. Tenemos la derivada de la externa, que es un medio de tangente de x sobre 2 a la menos un medio. Tenemos la derivada de la interna, que es tangente de x sobre 2, es secante cuadrado de x sobre 2, por la derivada de x. Tengo aquí la derivada de x porque esto es una función constante, un medio por x, sacamos un medio afuera de la derivada y nos quedaría de esta manera. Tendríamos aquí secante cuadrado de x por un cuarto sobre tangente de x sobre 2 a un medio. Esto va a ser igual a secante cuadrado de x sobre 2 sobre 4 raíz de tangente de x sobre 2. Aquí vemos cómo raíz de x es igual a x a un medio. Aplicamos la regla de la potencia, la regla de la tangente y la regla de la cadena. Lo curioso aquí es que aplicamos 3 veces la regla de la cadena. 3 veces no, aplicamos una vez, pero hacia adentro. Veremos ahora que gracias a lo visto en el video de hoy, tenemos unos conocimientos amplios sobre las derivadas y las reglas de derivación. Tenemos que tener en cuenta todas las reglas que vimos y memorizarlas para podernos resolver los ejercicios que vendrán en un futuro. Si necesitan algo más, pueden ponerlo en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy.